Mi esposo trabaja desde casa y tiene estrictamente prohibido que yo entre a su oficina. Hoy descubrí por qué. Llevamos 3 años de casados. Él es programador y siempre me dijo que necesitaba absoluto silencio para concentrarse. Por eso, desde que nos mudamos, le instaló una cerradura electrónica con combinación a la puerta del piso de arriba. Jamás sospeché nada malo. Lo amaba. Hasta que esta mañana olvidó su computadora portátil encendida sobre la barra de la cocina. La pantalla brilló. Era una notificación de una cámara de seguridad interna, la que está dentro de su oficina. La curiosidad me ganó. El corazón me empezó a latir a prisa. Y abrí la aplicación. Esperaba ver un escritorio común, pantallas, códigos de programación, pero la habitación estaba completamente vacía. No había muebles, solo una silla en el centro, frente a una pared gigante llena de fotos mías. Cientos de fotos, tomadas a escondidas. Fotos mías comiendo, durmiendo, saliendo a trabajar. Había notas adhesivas con fechas y mis horarios exactos de cada día de los últimos 3 años. En ese momento, escuché el motor del auto de mi esposo estacionarse afuera. Cerré la laptop de un golpe, la dejé donde estaba y corrí a la sala con el estómago revuelto. Actué normal cuando entró, pero el terror psicológico había comenzado. Yo no conocía a mi esposo por casualidad. Él me había estado casando. No pude dormir esa noche. Sentir el peso de su brazo sobre mi cintura en la cama me causaba náuseas. ¿Quién era el hombre con el que me había casado? Al día siguiente, esperé a que saliera al supermercado. Tenía que investigar más. Encendí mi propia computadora e intenté buscar la red de la cámara que había visto en su laptop, pero no aparecía en el Wi-Fi de la casa. Mi esposo había creado una red local oculta, un sistema cerrado que no dejaba rastro en el Internet común. Pasé horas buscando en los cajones de su escritorio de la sala, hasta que encontré un viejo disco duro escondido detrás de unos libros de contabilidad. Lo conecté. Lo que encontré me heló la sangre por completo. Había carpetas organizadas por años. La carpeta más antigua era de hace 5 años. Nosotros nos conocimos hace 3, en una pequeña cafetería a la que yo solía ir los martes. Al abrir los archivos de hace 5 años, vi fotos mías de la universidad. Fotos de cuando vivía sola en otra ciudad. Él ya me seguía. El día que tiró su café sobre mi abrigo en aquella cafetería no fue un accidente. Toda mi vida de casada, cada conversación, cada cita romántica, cada detalle que creí que teníamos en común, había sido planeado fríamente, basándose en mis secretos guardados en ese disco duro. Pero lo peor no eran las fotos viejas. Lo peor era una carpeta reciente titulada Transmisión en vivo. Alguien más estaba pagando por mirar. 2 días después, mi esposo tuvo que salir de la ciudad por un supuesto viaje de negocios de 3 días. Era mi oportunidad. En cuanto vi su auto alejarse por la avenida, llamé a un cerrajero local. Le mentí. Le dije que había perdido la llave de la oficina de mi esposo y que necesitaba sacar unos documentos urgentes. El hombre tardó casi 40 minutos en burlar la cerradura electrónica de la planta alta. Cuando el pestillo finalmente cedió, el cerrajero me miró extrañado, cobró su tarifa y se retiró a toda prisa. Tenía miedo de involucrarse. Me quedé sola frente a la puerta entornada. Empujé la madera lentamente. El olor a encierro inundó mis pulmones. Di un paso hacia el interior y mis piernas flaquearon. La habitación no estaba vacía como me había mostrado la cámara de seguridad de su laptop. Mi esposo había alterado la transmisión digital con un video falso en bucle para que yo nunca sospechara si llegaba a espiar. Lo que había allí dentro era algo enfermizo. En el centro del cuarto había una réplica exacta, mueble por mueble, de la habitación de mi infancia. La misma cama pequeña, las mismas cortinas amarillas que tuve a los 12 años, y sobre la mesa de noche, objetos reales que yo creía haber perdido en las mudanzas de mi juventud. Mi diario de la secundaria, mi joyero de plata,
Él se había metido en mi vida mucho antes de lo que mi mente podía procesar. Con las manos temblorosas, me acerqué al armario de esa réplica de mi cuarto. Al abrirlo, encontré una computadora de torre encendida, oculta tras una cortina negra. La pantalla mostraba líneas de texto en un foro de la Internet profunda. El usuario de mi esposo tenía miles de mensajes. Él estaba vendiendo pases de acceso digital para un proyecto titulado El Show de Ella. Ahí descubrí su verdadera identidad. Él no era un extraño de Internet. Era el hijo de los vecinos que vivían frente a mi casa cuando yo tenía 12 años. Un niño invisible del que nunca me acordé. Él se había obsesionado conmigo desde la infancia. Él estudió programación con un solo fin: controlar mi destino. Manipuló mis correos de la universidad para que me mudara a su ciudad. Planeó nuestro encuentro en la cafetería. Creó un algoritmo para convertirse en mi hombre perfecto. Yo no era su esposa, era su producto. Le vendía mi vida en tiempo real a miles de extraños que pagaban por verme dormir, llorar y vivir. Y la réplica de mi cuarto de niña era el set final. Planeaba drogarme paulatinamente en el futuro para encerrarme ahí a dormir y filmar mi locura. De pronto, un sonido agudo rompió el silencio de la habitación. El teléfono que estaba sobre la mesa de noche de mi antigua habitación comenzó a sonar. Era una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de mi esposo. Su mirada estaba completamente fría. No estaba en un viaje de negocios, estaba estacionado a unas cuadras de la casa. «Te dije que no entraras ahí, mi amor», dijo con una voz perturbadoramente tranquila. «Mira hacia la esquina del techo». Alcé la vista. Un pequeño lente parpadeaba en rojo. Él estaba observando mientras descubría su secreto. «Quédate ahí. Llegando a casa resolveremos esto». Y la pantalla se apagó. El pánico se apoderó de mí. Escuché un clic mecánico. ¡Ah! Mi esposo había bloqueado las puertas de la casa a distancia usando el sistema inteligente. Estaba atrapada. Corrí escaleras abajo, agarré la pala que usábamos para el jardín y con todas mis fuerzas la estrellé contra el ventanal de la sala. El vidrio estalló. Crucé el marco ignorando los cortes en mis manos y corrí descalza hacia la casa de la vecina. Justo en ese instante el auto de mi esposo dobló la esquina a toda velocidad. Logré entrar a la casa de al lado y llamamos a la policía. 3 patrullas llegaron en minutos. Yo gritaba, lloraba y les suplicaba que tiraran la puerta abajo, acusando a mi esposo de secuestro, espionaje y acoso. Los oficiales entraron con sus armas desenfundadas. Subieron al 2º piso, pero cuando bajaron, sus rostros no eran de sorpresa, eran de confusión. Subí con ellos corriendo furiosa, pero al empujar la puerta, mi mente colapsó. No había fotos, no había réplica de mi cuarto, no había computadoras. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, impecables, y olían fuertemente a cloro. Él era un genio de la tecnología. Había manipulado las cámaras para darme tiempo de huir y desmantelar todo en minutos con ayuda de cómplices. En medio del piso vacío, solo había una pequeña caja de madera. Al abrirla frente a los policías, solo encontramos mis fotos de la infancia, mis joyas viejas y un pequeño oso de peluche gastado. Cosas mías, nada que probar a un crimen. Mi esposo me miró con lástima simulada frente a los agentes, diciendo que yo sufría de delirios y esquizofrenia. Los policías me miraron como si estuviera loca. Hoy estoy libre, divorciada y en otra ciudad, pero sigo mirando de reojo cada cerradura, porque sé que él sigue libre, observando desde las sombras, esperando a que baje la guardia. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios y suscríbete para el próximo expediente de Ojo de Llave.